Son las 9, las 8 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Acabamos de ser testigos de un eclipse solar total en España que desde el año 1912 no se había producido. Durante 1 minuto y medio, varias capitales y municipios de la península, aproximadamente una franja de un 40%, sobre todo en la mitad norte y noroeste del país, se ha vivido un momento de total oscuridad. Ha sido una experiencia un tanto extraña, porque de repente se ha hecho de noche, ha bajado la temperatura, los pájaros se han callado, la iluminación, esa iluminación artificial, se ha encendido y durante 1 minuto y medio, en un momento en el que tiene que haber sol, ha sido de noche. La experiencia, la verdad, es que la hemos vivido aquí, en la linterna de COPE, en la cadena COPE, y ha sonado así. 8:26 de la tarde. Estamos a 1 minuto del momento culminante, el minuto a la Catedral de Burgos. Pilar García de la Granja. Totalmente de noche, no sé si escucháis los aplausos. El micrófono azul de la cadena COPE por toda España. En Cádiz está el director de la linterna, Ángel Espósito. Mira, ahora mismo estoy con el agua por las rodillas porque es muy bonito ver este eclipse porque va a atardecer y se va a meter en Cádiz. Va a caer el eclipse por el mar. Coruña, Noela Bao. Empieza a poner las gafas homologadas. Que en Coruña la luna ya empezaba a morder. La imagen a esta hora del sol es la siguiente. Procedo a ponerme mis gafas. Y lo que veo es una bola roja que cada vez va menguando. Ahora mismo está prácticamente... Ese era el sonido en directo que te hemos contado en la cadena COPE. Ahora lo que estamos viendo es como el sol vuelve a aparecer. Prácticamente hay 3/4 partes de esa bola roja ya resplandeciente y ese mordisco de la galleta que da la luna es mínimo. Se va deshaciendo ese eclipse. Por unos instantes España se ha convertido en el centro del mundo astronómico. Por eso, para profundizar un poco más sobre lo que hemos visto, quiero hablar con Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches o muy buenos días casi, ¿no? Porque vuelve a amanecer en la península ibérica después de este eclipse que ya pasó, Rubén, ya ha pasado, ¿verdad? Tantas semanas esperándolo y ha sido apenas un minutillo mágico en el que todos hemos podido contemplar la maravilla de lo que es el azar cósmico, ¿no? A ver, de entrada te voy a hacer 3 apreciaciones. La primera, agradecerte que estés con nosotros a las 9, un día como el de hoy, porque estás de vacaciones. Así que eso te lo agradezco especialmente. La segunda, pregunto a Jorge Alcalde, no al divulgador científico, sino a Jorge Alcalde, ¿cómo se ha sentido cuando ha visto lo que ha visto? Porque yo tengo que confesarte que ha sido emocionante. Pues mira, por mucho que lo hayas estudiado, por mucho que llevemos décadas hablando de lo que ocurre cuando miramos al cielo, por mucho que has leído y has visto material suficiente para entender lo que va a pasar, y por mucho que yo en la zona de España donde estoy tampoco he visto la totalidad, he visto el 98 y pico % de este eclipse, no deja de ser emocionante el momento en que aparece el silencio, aparece el comienzo de la oscuridad, los vientos cambian sutilmente, las olas del mar donde yo estaba parece que se detienen momentáneamente, es simplemente un efecto óptico porque la oscuridad produce diferentes colores, tonalidades en el mar. Algunas aves empiezan a despistarse, los ibis, por ejemplo, que hay mucho por la zona del sur de España, de repente aparecía que se volvían a casa porque pensaban que era de noche. Por mucho que supiésemos que iba a pasar eso, la emoción no deja de ser brutal, ¿no? Y darte cuenta, de ser consciente de que esa luna, ese satélite que apenas tiene 3.800 kilómetros de diámetro y que está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol, es capaz de tapar el Sol momentáneamente. Chiquitito, modesto, es capaz de tapar el Sol. Y nosotros, todavía más pequeñitos, más modestos, desde la Tierra, somos capaces de ver ese fenómeno
entenderlo, interpretarlo y comunicarlo. Es magia pura. Y ahora lo que quiero es preguntarle al divulgador científico. Lo que hemos visto hoy, ¿para qué sirve? ¿Qué datos va a aportar a los científicos? Bueno, es cierto que la ciencia ya no necesita de los eclipses, solo de los eclipses, para entender lo que ocurre en el Sol, pero viene muy bien tener los eclipses como modelo de confrontación a todo lo que han estado investigando del Sol con otras herramientas, con telescopios solares, con telescopios espaciales, ¿no? El Sol es una herramienta, es una estrella tan poderosa que se ciega a sí misma. Nosotros no podemos ver la atmósfera del Sol porque su luz tapa su propia atmósfera. De manera que tenemos que utilizar algún truco. Y el truco nos lo ha dado la Luna durante milenios. El truco es tapar la luz del Sol para que solo se aprecie la atmósfera. Y en la atmósfera ocurren fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, se sabe que la atmósfera del Sol puede estar a millones de grados de temperatura cuando su núcleo está solo a cientos de miles de grados de temperatura. Esto quiere decir que hay algo raro, porque en todos los planetas que conocemos, en todos los cuerpos celestes que conocemos, cuanto más lejos te acercas del núcleo, más frío hace. Aquí hace más calor. ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera? ¿Qué es lo que ocurre en esa corona del Sol que lo hace tan peculiar, tan diferente y de la que depende la vida de la Tierra? Todo eso no se podría haber estudiado durante siglos si no fuese por los eclipses. Hoy no es imprescindible, hoy tenemos otras herramientas, pero muchos astrónomos miran al Sol todavía para confirmar que eso que han aprendido sigue valiendo, sigue estando ahí, y que el Sol sigue todavía teniendo misterios que no están resueltos y que hay que resolver. Al margen de la cuestión científica, Jorge, yo no sé, tengo la sensación, no sé si lo compartes, que también hemos vivido una pequeña fiebre del eclipse, ¿no? Ha sido como un acontecimiento social. O sea, al caer un 12 de agosto en verano con gente de vacaciones, mucha gente se ha desplazado para verlo. Había ganas de ver una cosa así, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de vivir algo como esto, rodeado de gente, como un evento social. Los eclipses siempre han sido una fuente de fascinación a lo largo de la historia, pero este es el primer eclipse total que ocurre en la península ibérica con redes sociales, con medios de comunicación masivos, con Instagram, con Twitter, con TikTok. Eso ha sido un fenómeno nuevo. Eso también es una novedad que hay que añadir a nuestro eclipse de este año. Y ver, desde luego, la capacidad de comunicación que ha tenido eso para el resto de los mortales en otros países que no son España ha sido brutal, ¿no? Pero claro, los eclipses siempre han fascinado antiguas civilizaciones que veían en el eclipse un ejemplo, una metáfora del amor. Fíjate, en vez del miedo que otras civilizaciones han establecido en estos fenómenos, veían la capacidad de que algo muy modesto como la Luna es capaz de hacer que el rey Sol por un momento baje la mirada posiblemente enamorado por la danza entre la Luna y la Tierra, ¿no? O cómo la historia nos ha descubierto, nos ha permitido datar ni más ni menos la fecha de más o menos la que se escribió la Odisea, ¿no? Porque la Odisea relata un eclipse total de Sol que debió de ocurrir en el año 1118 aproximadamente antes de Cristo. Así que no me extraña que estos fenómenos vayan a seguir suscitando la emoción, la intensidad, la pasión, a veces el miedo, porque el ser humano siempre ha mirado al cielo y siempre ha mirado con fascinación a lo que pasa encima de nuestras cabezas. Uh-huh. Este es el primero de un trío de eclipses. El siguiente es exactamente dentro de un año, ¿no? Y ese va a ser visible en la zona sur, Cádiz, sí, y Ceuta y Melilla, que Ceuta y Melilla aquí se han quedado fuera, pero creo que van a ser los puntos privilegiados para ver el del año que viene. El 2 de agosto del año que viene, más o menos al mediodía, este va a ser un eclipse total de Sol que se va a producir más hacia el mediodía que hacia la tarde, como ha ocurrido con este, y se va a ver la totalidad en la zona precisamente que ha quedado fuera en esta ocasión, sobre todo en el sur de España. Se va a ver especialmente bien desde algunas partes de Cádiz, algunas partes de Almería y también en Ceuta y en Melilla. De manera que me temo, Rubén, que ya estaremos con la locura del próximo eclipse total. Ya empezaremos a buscar lugares desde el que verlo y, por supuesto, aprenderemos mucho más de cómo verlo y cómo maravillarnos de este fenómeno de la naturaleza. Y nos queda otro más para 2028, ¿no? Ese también está dentro de esa triada. Fíjate que hablaba ayer con una científica chilena y me llamaba la atención el consejo que daba. Luego me fui a casa pensando y decía, disfruten del momento, no hagan fotos. Si tienen las gafas, véanlo, dejen las fotos a los profesionales. Ustedes disfruten del espectáculo. Y es que creo que eso es lo que es un eclipse, es un espectáculo. La sensación, te puedo asegurar, de que esa bajada de temperatura que se ha producido, ese silencio, y cómo ha anochecido
como si le dieras al botón de rebobinar hacia adelante rápido. Es algo increíble. Lo habéis relatado estupendamente. He de deciros que a pesar de vuestra gran profesionalidad en la radio, se notaba a veces la emoción también en vuestras voces. Es inevitable no emocionarse ante un fenómeno como este. Y recuerda, pues, una vez más a nuestros grandes clásicos, ¿no? El poeta latino, Lucrecio, decía una frase que siempre utilizo para estos casos, ¿no? Decía: estamos tan acostumbrados a verla encima de nuestras cabezas que hemos dejado de admirarnos por la maravilla de la bóveda celeste. Y es verdad, el sol está siempre allí y la luna siempre ahí, la damos por hecho, ¿no? Todos los días de nuestra vida, las estrellas, los planetas aparecen por la noche, se van por la mañana, circulan mágicamente sobre nuestras cabezas y no le prestamos atención. Pero es una maravilla que tenemos que proteger, es un patrimonio cultural e histórico, poder entender lo que ocurre en el cielo y poder disfrutar de cosas como la que nos habéis hecho disfrutar con la retransmisión de hoy. Pues Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, el del año que viene lo planificamos de otra forma, porque además como es en Cádiz que conocemos sitios, ya vemos a ver qué hacemos. Algo montaremos, sin duda. Un abrazo, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Feliz noche. Pues el eclipse sigue en marcha, ¿eh? Todavía quedan 10 minutos para que culmine. Ahora mismo lo que tenemos es a la luna retirándose. Prácticamente se ven 3/4 partes ya del sol. En aproximadamente, como te digo, 20 minutos el fenómeno habrá terminado. Pero claro, este fenómeno, si hay un punto donde se ha captado segundo a segundo, ha sido en un pueblecito, en el pueblo de Villalibado. Ese municipio de Castilla y León se sitúa en la comarca de Odra-Pisuerga y resulta que ha sido elegido por la NASA para que una treintena de investigadores haya observado y estudiado este fenómeno astronómico. Hace más de un año, la NASA llamó al gerente de un complejo rural de Villalibado y le dio una buena noticia. Le dijo que querían ver el eclipse desde allí. Juan Ansótegui era la persona que estaba al otro lado del teléfono. En la tarde de COPE ha contado cómo fue su reacción al enterarse de que estaba hablando ni más ni menos que con la NASA. Fue un momento de desconcierto, he dicho devastador, no, desconcierto. Y claro, yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es una broma, ¿qué está pasando? Y entonces ya les dije, dámelo por escrito, me lo dieron por escrito. En 2 horas yo estaba aquí ya, vivo en Santander, en 2 horas estaba aquí con ellos y resulta que lo que querían era este sitio, al lado de la iglesia de San Salvador, y que querían esto y ningún otro, y llevaban una semana mirando localizaciones por Burgos. Es más, estuvo durante un año sin decir absolutamente nada, porque no podía decirlo. Estamos hablando de un pueblo que lleva más de 30 años deshabitado. De hecho, la población censada es de 2 habitantes. Durante todo un año, un equipo de 30 investigadores han estado buscando localizaciones para ver este eclipse histórico en nuestro país, hasta que al final dieron con él y, como decía Ansótegui, lo que querían era la iglesia de San Salvador, que ha sido el lugar elegido por la NASA para captar este momento. Sí, dijeron que el nivel de la luz aquí era el perfecto, que la iglesia de San Salvador era un sitio perfecto para trabajar, si era posible. Yo llamé al alcalde Pegani y me dijo, para vosotros contaban con todo eso, y luego también a nivel técnico pues contaban con red, con una línea limpia de electricidad. Era óptimo para ellos en todos los sentidos. Durante los 2 minutos que ha durado el eclipse en ese punto de Villalibado, el canal oficial de la NASA ha estado retransmitiendo en directo todo lo que estaba pasando para 10 millones de personas. Los equipos y sistemas que se han utilizado llevaban semanas instaladas en el interior y en el exterior de la iglesia. 30 científicos, son 20 del Exploratorium. El Exploratorium es posiblemente pues, de lo más importante en eclipses del mundo. Tiene un equipo de científicos que se dedican a la captación de los eclipses. Entonces van por todo el mundo captando eclipses. Y esos son los que han venido aquí a retransmitir a más de 10 millones de personas en directo. Juan Ansótegui, este vecino de Villalibado, se encuentra en una verdadera nube. Asegura que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado encontrarse con una oportunidad como esta. Y es que por un día, su pequeño pueblo se ha convertido en un laboratorio científico. El eclipse, este eclipse total, ha arrancado a las 7:30 y a las 8:30, 8:28, ha tenido su momento culminante. El cielo nos ha regalado una imagen
histórica. Todas las miradas se han dirigido a un mismo lugar. Por encima de la expectación, este tipo de fenómenos ayudan a entender mejor el comportamiento de la Tierra, de la Luna y el Sol, tal y como hablábamos con Jorge Alcalde. Muchas de esas personas que han estado mirando sin perder detalle son científicos, estudiosos, que lo que intentan es saber qué hay más allá. Desde Coruña nos escucha Francisco Asensio, investigador predoctoral del Instituto de Ciencias del Cosmos, de la Universidad de Barcelona. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por atendernos. ¿Qué es lo que has sentido? Porque me imagino que para un científico, para un investigador, un acontecimiento así es algo especial, algo que no tiene todos los días. O sea, es como estar en un parque infantil jugando, ¿no? En un parque de bolas. Sí, o sea, ha sido increíble. Estabas mirando al cielo, estabas viendo cómo la luna se estaba comiendo el sol, los pájaros volando por todos los lados. O sea, ha sido espectacular. ¿Qué es lo que ve un físico cuando está viendo un eclipse así? ¿En qué te fijas? Porque me imagino que mientras que el resto de las personas miramos el espectáculo bonito, tú me imagino que estás mirando un poquito más allá, ¿no? Exacto, estábamos mirando, bueno, pues cuando llega la fase de totalidad, justo segundos antes de que llegue la fase de totalidad, puedes ver la luz los pocos rayos de sol que llegan los pocos rayos de luz que llegan del sol, los ves pasar por los valles de la luna, las montañas de la luna, y son cosas que a lo mejor desde la vista de estar mirando al sol, si hay nubes o lo que sea, no te fijas, pero son detalles que el ojo experto busca, digamos. Con todos estos detalles que se han extraído, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nos va a enseñar este eclipse? ¿Qué es lo que se investiga? Vale, o sea, no tenemos una idea muy clara de cómo funciona la atmósfera del Sol y el problema que tenemos es que el Sol es muy luminoso y, pues, claro, no por el contraste que hay no puedes tener fotos de cómo es esa atmósfera y no puedes utilizar aparatos como, por ejemplo, espectrógrafos, que son aparatos que nos ayudan a saber la composición química de atmósferas o sea, no sabemos 100% de qué está hecho. Entonces, tener la Luna tan lejos respecto, digamos, de nosotros y respecto a aparatos que se utilizan para medir la atmósfera del Sol cuando no hay eclipses, tenerla tan lejos nos ayuda a tener una imagen mucho más clara y podernos acercar más a la interacción entre la superficie del Sol y la atmósfera, la corona solar, para poderla caracterizar y poder hacer mejores predicciones para luego, por ejemplo, cuando se generan tormentas solares, pues tenemos mejores datos para poder predecirlas y poder apagar satélites y que no se dañen. Todo eso simplemente con un eclipse, observando lo que pasa alrededor. Todo con un eclipse y desde un pueblo de Santander, como comentabais, sí. Esta es una triada muy especial porque este es el primero, el segundo eclipse total va a ser el año que viene y luego hay un tercero. Sí. Para vosotros los científicos tener esta capacidad supongo que es algo extraordinario y que podéis planificar mucho mejor las investigaciones y saber lo que vais a hacer, ¿no? Exacto, sí, o sea, hace ya tiempo que se tiene esta información de cuándo van a pasar, etcétera, pero claro, o sea, tienes desde una zona geográfica muy concreta, que es, bueno, desde la península ibérica, eres capaz de, en el primero y en el segundo, no tanto en el tercero, porque el tercero será simplemente parcial, tienes la capacidad de repetir el mismo experimento y, bueno, en plan, tener redundancia en los datos para poder tener mejores resultados. Y ahora, una vez que estáis allí tranquilamente, ya habéis visto el eclipse, estáis en grupo, ¿qué comentarios hacéis? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué estáis compartiendo? Pues, o sea, lo primero es que, o sea, estábamos todos boquiabiertos, o sea, yo es la primera vez personalmente que vivo un eclipse y ha sido una experiencia increíble, eso es lo primero que comentas, pero lo segundo es, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con estos datos que hemos conseguido? Tenemos que hacer, pues, caracterización de los espectros que hemos sacado, o sea, de las fotos que hemos sacado de la luz del Sol, tenemos que mirar a las fotos que hemos hecho de las propias, o sea, no tanto la foto, digamos, de la química del Sol, sino la foto de la dinámica de esa corona solar, para poder hacer las predicciones que te comentaba para mejorar esas predicciones de las tormentas solares. O sea, ahora lo que empieza es otra parte del trabajo.
Exacto, la parte que digamos no es tan romántica, entre comillas, que es la parte de analizar los datos, ajustar los modelos, etcétera, sí. Te voy a hacer un par de preguntas, Francisco, un poco de las sensaciones que yo he tenido. Primero, me ha llamado mucho la atención el descenso de la temperatura. Sí. Todo el mundo lo decía, que se esperaba, pero ¿por qué se produce? Claro, o sea, te quedas sin la mayor fuente la principal fuente de calor de la Tierra, que es el Sol. Por unos momentos hay una zona muy concreta en la que deja de estar. Si a eso se le añades, aquí por ejemplo en Coruña hemos tenido unas nubes justo antes de la fase de totalidad. Si no ha bajado la temperatura 5 o 10 grados, por eso, porque tienes el sol completamente tapado, es impresionante. Y luego me llama mucho la atención el silencio. O sea, estábamos en una gran ciudad, en una azotea, pero había silencio. Sí, o sea, es la gente, yo creo que, hablo por mí, te quedas en shock. Pues Francisco Asensio, me gusta esa definición. Después de un eclipse te quedas en shock. Investigador predoctoral del Instituto de Ciencias del Cosmos en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. A vosotros por invitarme. Gracias. Hasta luego. Pues en esta linterna te estamos contando ese acontecimiento único, ese eclipse solar. Las verdad es que las imágenes son impresionantes, puedes verlas en cope.es. Eclipse solar total que todavía no ha acabado. De hecho, la luna está todavía tapando un poquito el sol y de momento se resiste a finalizar. Lo hará más o menos dentro de unos 10 minutos. Durante esta última hora muchos españoles han estado mirando al cielo, pero otros han estado preocupados de unas cuestiones que también son importantes. Y es que se han dedicado a mirar las reacciones de los animales. La pregunta es, en un eclipse, ¿qué hacen los animales? Bueno, parece ser, por lo que dicen los científicos, que perciben este cambio repentino en su entorno y que pueden modificar sus rutinas. Pueden cambiar su comportamiento o directamente no reaccionar. Desde la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios han impulsado un proyecto para documentar este comportamiento de los animales durante el eclipse y uno de esos participantes es el Zoo de Santillana del Mar. María Pardo de Santillana es la directora del zoo y ya nos está escuchando. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué han hecho los animales durante el eclipse? Pues como decía Francisco hace un momento, se han quedado en shock. Sobre todo los orangutanes, que son los más inteligentes, los que más se parecen a nosotros. Entonces esa respuesta parece que es muy común a la que decía Francisco, ¿no? Hace un momentín. Sí. Hemos observado varias especies, entre ellas los orangutanes, y te lo resumo así, porque es verdad que cuando todo ha terminado, se han quedado paralizados. Tenían que haber entrado a su dormitorio de manera natural, deberían haberlo hecho porque es su rutina cuando anochece querer entrar a cenar. No lo han hecho, se han quedado clavados, literalmente en su sitio, sin moverse. Y cuando todo ha pasado, una de las pequeñas estaba muy abrazada a su madre, Ollana, y dos de las mayores estaban con su pareja, con Daulu, Victoria y Juliana, paralizados, subidos allí en los palos que tienen de su estructura de la instalación, pero quietos, e incluso una de ellas se ha hecho pis y se ha hecho caca, que era como, ¡qué miedo! Eso, los orangutanes, sí. pero claro... en un zoo tenéis multitud de especies, me imagino que hay de todo, ¿no? Habrá algunos que habrán sido más insensibles y habrán pasado, ¿o todos han experimentado alguna reacción? Yo pienso que todos han experimentado alguna reacción, porque los animales son muy listos y notan los cambios. Hemos oído mucho sonido, las lobas aullando, las lobas árticas, hemos oído a los leones rugiendo, mientras estaba la oscuridad total, ha sido muy llamativo todo eso. Los flamencos estaban como locos, por supuesto todas las rapaces nocturnas volando. Sí que ha sido un momento de mucha actividad para los que son animales que tienen su rutina de comportamiento por la noche y de quedarse un poco desconcertados para todos los que decían qué ha pasado aquí, que se nos está haciendo de noche antes de tiempo, ¿no? Uh-huh. Nosotros observábamos también a las nutrias europeas, que son animales muy crepusculares,
y que han adelantado, digamos, su rutina de salir por su instalación a su río, a nadar, a explorar, a buscar comida. La han adelantado claramente, y cuando ha vuelto la luz han salido del río y se han vuelto a poner en su zona de tierra donde ellos están escarbando y pasando, dándose baños de tierra y tal. Han vuelto a salir a esa zona otra vez, como diciendo, vaya, pues nos hemos equivocado. O sea, por lo que cuentas es que durante esos 2 minutos, minuto 50 segundos, los animales lo que han sentido es que era de noche y han acoplado sus ciclos vitales a la noche. El que tiene que ir a dormir se va a dormir, y el que tiene que estar más despierto, como las aves nocturnas, pues se activa. Sí, eso ha pasado con los zorros voladores, que son murciélagos frutívoros que tenemos aquí en el Zoo de Santillana. Hemos observado, porque teníamos las 3 especies como grandes especies para observar más concretamente. Hemos mirado un poco todo, pero hemos grabado los comportamientos de días previos y los de hoy en estas 3 especies que te digo. Y en los zorros voladores, que son animales que, lógicamente, como son murciélagos, vuelan de noche para alimentarse y tal, pues sí que hemos notado que han volado más pronto y con más actividad. Pero claro, es que aquí ha durado 1 minuto, no ha sido 63 segundos en Cantabria lo que ha durado. Bueno, pero eso lo que hace es que llama más la atención, ¿no? Si en 63 segundos que ha durado algunos han llegado a cambiar sus ritmos vitales, pues es que efectivamente esto nos afecta más de los que creemos. Me sigue llamando mucho la atención lo que has dicho de los orangutanes. Sí. Es que estaba escuchándote hablar con Francisco antes y es que era eso, es que se han quedado en shock. Se han quedado un poco ahí desconcertados, raros. Vosotros estáis trabajando en un proyecto para tratar de documentar el comportamiento animal. No sé si has podido hablar con otros compañeros de otros lugares, no sé si habéis compartido información. Pues mira, estamos ahora mismo pasando todas las grabaciones, que yo ahora mismo estoy con el móvil en la otra mano pasando grabaciones a un archivo Drive que compartimos todos en Google, para que nuestros compañeros de Oceanographic puedan hacer un vídeo que recopile todo lo más llamativo de las reacciones y poderlo pasar a los medios para que mañana se pueda difundir. Y ahora estamos con eso, aquí el jefe de cuidadores, Saúl Cruz, y yo, intentando recopilar todo lo que hemos grabado para pasarlo organizado y que puedan tenerlo nuestros compañeros de AISA y hacer un vídeo chulo que demuestre un poco pues el trabajo que hacemos entre todos de investigación, y que es una de las razones por las que los zoos tenemos que existir, ¿no? Porque esa labor científica solo se puede hacer en el marco de los zoos. Me imagino que habrías leído mucho, que habrías estado pendiente de todo lo que se publicaba al respecto, y no sé si habías vivido antes un eclipse total solar como este. ¿Qué sensación has tenido cuando lo has visto? Porque una cosa es lo que uno lea. Ha sido chulo, ha sido muy emocionante para nosotros también, claro que sí. Y eso que estaba nublado en Santillana, no hemos visto el sol en ningún momento, pero claro, hemos visto muy claramente la oscuridad súbita, que ha sido como, dices, pero de verdad, no puede ser, pues era. ¿Y te esperabas ese comportamiento en los animales? No sabíamos qué esperar, sí nos imaginábamos que algo íbamos a notar. La verdad es que pensábamos que menos, porque al ser un eclipse tan tardío, si hubiera sido a media tarde, pues te parece que es como más raro, ¿no? Y entonces les hubiera afectado de una manera muy confusa, porque los que quieren irse a dormir se van y de repente se dan cuenta que se han confundido y tienen que volver a salir, ¿no? Digamos. Pero como ya, al ser ya la caída de la tarde, se ha juntado al final del eclipse con el atardecer natural, pues no les ha dado tiempo a interpretar que ya no era de noche, porque en realidad ya sí lo era cuando estaba acabando el eclipse, que realmente hasta ahí 20 ha durado, ¿no? El efecto. Pues María, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por contarnos esos detalles tan interesantes como cómo se comportan los animales en un zoo, pero no sé, la gente que tiene mascotas en casa, ¿qué es lo que habrá visto? No sé si habrá visto algún comportamiento raro. No lo creo, porque las mascotas son nuestros reflejos. Si nosotros estamos tranquilos, ellos están tranquilos, y si nos ponemos alterados, pues ellos se alteran. Yo pienso que en casa no habrá pasado nada con las mascotas. Pues María, muchísimas gracias por atendernos. Y a seguir mandando esos archivos, que tenéis que documentar todo esto. Aquí estamos, a destajo. Venga, gracias. Adiós, María. Chao. Adiós. Chao. Pues hoy en esta linterna te hemos contado el eclipse, te hemos contado cómo ha ocurrido en directo, cómo durante unos segundos se ha hecho de noche aproximadamente en el 40% del territorio peninsular. Ha sido, la verdad es que impresionante. Te hemos contado qué hacen los científicos con esos datos.
Ya nos han dicho que sirve para regular y poder estudiar en profundidad el sol. Hemos hablado con esos veterinarios que están pendientes de las reacciones de los animales. Fíjate, esos orangutanes que se han quedado pasmados viendo que se hacía de noche y luego se volvió a hacer de día. Pero el eclipse ha generado mucho a su alrededor. Se ha dejado, por ejemplo, notar en las carreteras. En el día de hoy se ha realizado 1,5 millones de desplazamientos, una cifra que ha supuesto el mayor despliegue de controles en todos los puntos a los que se ha desplazado el 500,000 de turistas que han venido a España para ver este acontecimiento histórico. Además, desde el Ministerio del Interior y distintas protecciones civiles se había dado una serie de consejos, porque se temía que en una situación tan compleja como esta de este verano, con temperaturas tan altas, con la hierba tan seca, pues que se aparcaran coches donde no se debía, en plena naturaleza, pudiera generar algún incendio. Bueno, pues hay quien ha estado pendiente de todo este operativo mientras otros mirábamos el cielo. Y quiero saludar a Irene Cortés, que es la directora de Protección Civil de Castilla y León. Irene, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por atendernos. Hola. Buenas noches. Nada, faltaría más. Buenas noches. Dame buenas noticias. ¿Cómo ha transcurrido el día? Pues el día ha transcurrido con total normalidad. De hecho, entre las 7:30 y las 20:34 horas de la tarde, que ha sido el periodo que ha durado el eclipse, en la sala del 112 de Castilla y León se han recibido solo 9 llamadas y la mitad eran de información. Por lo tanto, de emergencias eran únicamente 4. O sea, solo 4 llamadas de emergencia durante esa hora. Sí. Uh-huh. Y todo el dispositivo que teníais preparado, porque había desplazamientos por carretera, estabais pendientes de los incendios. Primero, ¿cómo era ese dispositivo que teníais? Bueno, pues teníamos 5.318 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, sanitarios, voluntarios, repartido pues en todo el territorio de Castilla y León, en todas sus provincias. Teníamos activados los CECOPIs en todas las provincias. El CECOPI autonómico ha estado reunido hasta escasos minutos y, bueno, pues refiriendo datos cada poco, ¿no? De número de personas. Los drones nos han dado mucha información a través del Cuerpo Nacional de Policía. En la sala del 112, bueno, ha habido trabajo, pero tampoco muy diferente a otros días. Estábamos en unas 2.800 llamadas. Uno de los puntos más complicados y más importantes es que mucha gente se iba a desplazar al campo a verlo, y iban a ir en coches, iban a meter en zonas complejas, y este verano ya hemos tenido varios sustos, varios incendios precisamente por la interacción de los coches. La gente ha cumplido bien las recomendaciones, ¿no? Y no ha habido ningún problema. Las ha cumplido excepcionalmente bien. De hecho, se han respetado las zonas de exclusión. Prácticamente toda la comunidad se han concentrado pues en torno a núcleos rurales y núcleos urbanos, que era lo que queríamos, ¿no? O sea, que ha sido todo la ciudadanía, el dispositivo y las circunstancias favorables al 100%. Y Irene, ¿has podido ver algo? ¿Has podido echar un vistacito con las gafas o a través de la pantalla? Hemos visto en la tele el eclipse, la verdad, en la tele. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, es un ejemplo de que cuando la mayoría estamos disfrutando, hay quien está en su puesto de mando, teniendo todo controlado con un dispositivo de seguridad especial para que no ocurra nada. Irene Cortés, directora de Protección Civil en Castilla y León, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros también por darnos voz. Nueve y 34. A esta hora se puede decir que el eclipse total de sol ha concluido. La luna ya ha dejado atrás el sol. Es curioso, ¿eh? Hemos estado durante un par de horas pendientes de un fenómeno que nos ha regalado imágenes realmente impresionantes, imágenes que, por cierto, puedes consultar en cope.es. Insisto, me sigue llamando mucho la atención
esa sensación que hemos tenido, esa sensación de, primero, una bajada de las temperaturas, luego que de repente se ha hecho de noche, el silencio que ha rodeado todo, un espectáculo único que te hemos contado en directo y que todavía no hemos terminado de hacerlo, porque todavía tenemos que ver el impacto económico y hablar con algunos personajes muy especiales. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua. En pleno siglo XXI, con la IA y el 5G, ¿y el seguro aún no cubre la batería del coche eléctrico si falla? ¿Qué? Oye, por eso vete a la Mutua y además de tener la batería cubierta, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555. Que vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Perdona, ¿tendrías sitio para dos? Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza. Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y ya está. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Te importa si me quito los zapatos? Sí, quítatelos, así pruebas mi nuevo suelo cerámico, muy resistente y fácil de limpiar. Y si quieres, sal a la terraza con suelo cerámico antideslizante, pero no busques juntas porque no las vas a ver, son invisibles. Cuando estás orgulloso de tu nuevo suelo, se nota. Renueva tus suelos con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues hace unos minutos ha concluido un fenómeno, un espectáculo único que en la península no se veía desde hace más de un siglo. Hemos sido testigos de un eclipse total de sol. El eclipse ha comenzado más o menos a las 7:27, 7:28. Ha entrado por el norte de España y ha ido recorriendo hacia el este en una franja de un 40%. Ha pasado por 13 comunidades autónomas y a las 8:28 se ha hecho de noche.
En el punto en el que más ha durado esta pequeña noche, han estado aproximadamente 2 minutos a oscuras. Te lo hemos contado aquí en directo, en esta linterna, desde la Catedral de Burgos. Hemos podido comprobar cómo se oscurecía todo, cómo el silencio se hacía, cómo las temperaturas bajaban. Y una vez, después de ese espectáculo, el sol ha ido recuperando protagonismo y hace unos minutitos, hace 3 o 4 minutitos, ya ha despedido a la luna y este eclipse total de sol ha concluido. Hemos hablado con los científicos en esta linterna para que nos expliquen qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden estudiar. Hemos hablado también con muchos compañeros que con el micrófono azul de COPE han ido recorriendo toda la geografía española y hemos escuchado cómo la gente se acercaba a ver este espectáculo a las playas, a los montes, a los centros de las ciudades. Pero claro, esto también ha tenido un importante efecto económico. Muchas personas han podido ver el eclipse desde Burgos, desde Asturias, desde León. Son los puntos donde se ha podido apreciar al 100%. Es la mal llamada España vaciada, que durante el año apenas tiene población y que estos días ha vuelto a ver cómo las calles se llenan de turistas. Una imagen que desde hace tiempo no disfrutan. Allí se han cruzado tanto españoles que se han desplazado para ver el espectáculo como extranjeros que han venido a nuestro país buscando la mejor fotografía. Mira, Michael es un turista francés que está de vacaciones en Gijón. Y quiero disfrutar del eclipse por este verano y especialmente para hacer foto analógico en argentino, blanco y negro. Estoy muy contento y estoy aquí desde las 6 de la mañana para disfrutar del día. En Soria, León o Palencia, las búsquedas de alojamiento han crecido hasta un 500% y muchos de esos turistas han reservado una casa rural para ver el eclipse y ya de paso aprovechar para visitar y conocer nuestro país. Detrás de esas reservas hay historias que merece la pena conocer. Por ejemplo, la de Santibáñez del Val, en Burgos. Eso está al lado de Santo Domingo de Silos y hace unos años el pueblo sufrió varios incendios de los que por suerte se han recuperado. Ana es la dueña de 2 casas rurales allí. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Lo primero, ¿cómo habéis visto el eclipse? ¿Os habéis juntado muchos allí en el pueblo? Bueno, fabuloso. Nos ha encantado y bueno, el pueblo está a rebosar. Normalmente este es un pueblo muy pequeñito. Son los 57 habitantes entre Santibáñez del Val y Barrio Suso, que es una pedanía. Y hoy pues han venido todos los familiares de todos, gente que hacía mucho tiempo que no veíamos. Han venido que ha tenido un poder de convocatoria el eclipse espectacular. Perdona, Ana, me han contado que la primera reserva para ver el eclipse la recibiste hace 2 años. Eso es. Mira, Shirley, que es una señora irlandesa que vive en Gran Bretaña, con su marido, pues me llamaron, hace ya tiempo, hace 2 años, y me pidieron una reserva por el Airbnb. Y yo ni siquiera sabía lo del eclipse, ni me había enterado. A mí me sorprendió mucho y pensé, pues vendrán a una boda o así. Yo la comenté, mira, que igual para entonces, vete a saber lo que puede pasar. Igual no tengo ya ni la casa o yo qué sé. Pero ella dijo, sí, por favor, que yo lo quiero reservar. Al año volvió a contactar conmigo, ya habíamos hecho la reserva, y entonces me enteré que era por lo del eclipse, pero estuvo un año que mantuvimos conversación, que ahora que solo contarte que cuando llegó, súper ilusionada y súper contenta, me traía hasta un regalito porque éramos como amigas ya, ¿no? De tanto hablar. ¿Sí? Vosotros normalmente en verano tenéis el cartel de 9 billetes, por así decirlo, ¿no? O sea, estáis llenos, tenéis una buena ocupación. ¿Lo de este año has notado que ha sido una locura? Pues sí, a ver, lo que se ha notado mucho, yo tengo 2 casitas, una que tiene para 6 personas y otra que tiene para 9, el Jardín de Manuela y el Quinto Pino. Pues lo que sí que se ha notado este verano, a diferencia de otros años, que antes las estancias eran más largas, eran de 1 semana, 10 días, más o menos. Y este verano ha sido como más espaciado, o sea, muchas pequeñas estancias.
salvo estos días, que con el tema del eclipse, pues claro, yo tengo en una casa está Shirley, que es inglesa, y va a estarse toda la semana entera. Y en la otra casa tengo unos chicos franceses que también están encantados, y también se han venido como 3 días antes para visitar todos los lugares. Lo gracioso es que nadie iba a visitar los monumentos, ¿no? Han estado visitando a ver desde dónde se podía ver mejor el eclipse. En Santibáñez tenemos la suerte de que estamos hacia el oeste y de cualquier parte del pueblo se ha visto fenomenal, en las bodegas, en la iglesia, en la fuente de arriba. En todos los sitios hemos podido ver bien el eclipse. No ha hecho falta irse a ningún lado ni subir a la montaña, que quien ha querido lo ha hecho también. ¿Y en los pueblos de alrededor ha sido más o menos igual? ¿También se ha sentido esta fiebre por el eclipse? Pues mira, te diré que sí, bueno, toda la zona ya... hay un pueblo de al lado que se llama Tejada, que se ha organizado desde la Diputación la subida al monte de 500 personas que iban con... Hemos perdido la comunicación, estábamos hablando con ella. Hola. Hemos perdido la comunicación, ahora intentamos recuperarla. La verdad es que nos estaba contando que era una situación especial la de este verano. Vamos a ver, Ana, ¿me escuchas? No. Pues nada, ahí queda esa conexión con Ana, la dueña de 2 casas rurales, que hace 2 años recibió la llamada de una inglesa y le dijo que, oye, que el 12 de agosto necesito estar en España. El interés por el eclipse va a dejar un importante impacto económico. Los cerca de 450.000 visitantes van a generar unos beneficios de unos 350 millones de euros. Esto se traduce en asientos de avión, traslados, reservas y 7.300 puestos de trabajos extra. En Soria, que ha sido un lugar privilegiado para verlo, con una oferta hotelera algo escasa, se han pagado unos 1.000 euros por habitación, cuando hace una semana costaba solo 100. La verdad es que el impacto económico del eclipse está ahí y no se puede negar. Antonio Gallardo Fernández es el responsable de estudios en la Asociación de Usuarios Financieros. Pues no tenemos hoy suerte con las llamadas. La verdad es que las comunicaciones están siendo un poco complicadas y se nota que hay mucha gente utilizando el móvil y hablando con los familiares, contándoles cómo está ese eclipse. Fenómeno histórico, fenómeno único. Han sido, la verdad, 2 horas, desde las 7:30 hasta las 9:30, en la que hemos ido contando toda la situación, lo que ha ido ocurriendo, cómo se ha ido ocultando el sol tras la luna. Y la verdad es que si teníamos dudas de que estábamos ante un acontecimiento histórico, hemos comprobado que es cierto, que hemos vivido algo único. Enlazo a nuestro tema del día, como siempre, lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Rubén Corral. Mira, es probable que me tomen por cateto, pero a mí el eclipse se me ha hecho corto. Por si fuera poco, la mayoría de las películas que se estrenan ahora duran más de 2 horas y se me hacen muy largas. Vamos, que me siento como si estuviera en un lugar en el que debo ser un tío extraño. Ya sé que las velocidades de los cuerpos astrales no pueden hacer paradas discrecionales como los autobuses, porque van a su velocidad. Pero resulta que entre que ajustas las gafas, enfocas e intentas no escuchar las bobadas que se dicen a tu alrededor, cuando te quieres concentrar ya se está pasando el eclipse. Y luego no se repite la jugada como sucede con los partidos de fútbol que ves en la televisión, que un día ya verás, iré al campo y echaré en falta que no lo repitan y el portero vuelva a meter la pata. Puede que sea un cateto, pero tengo la impresión de que el eclipse está sobrevalorado debido a su infrecuencia. Eso de tener que esperar más de un siglo hasta que venga el siguiente, no hay salud que lo resista. En realidad, lo que convierte al eclipse en un fenómeno extraordinario
no es el movimiento astral, sino su rareza. A mí me gustan más los crepúsculos, que se toman su tiempo y en realidad son una especie de eclipse al revés, porque no es que se oculte el sol, sino que gira el planeta. Una vez le pregunté a Manuel Toaria por ese subjetivismo que nos incita a pensar que el amanecer es más rápido que el anochecer, y me corroboró que la duración es la misma y que en efecto es una percepción falsa. Dice Pablo Neruda en uno de sus poemas: siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Lo que me ha parecido más asombroso no ha sido el eclipse en sí, sino la repercusión que ha tenido en todo el mundo y los espacios que le hemos dedicado los medios de comunicación. Esa inmensa campaña publicitaria la aplicas al crepúsculo y las ciudades se quedarían paralizadas. O no, porque el crepúsculo, la sonrisa de la persona con la que vives y amas, el beso de tu madre, el abrazo de un buen amigo, son experiencias que se repiten a menudo. Vamos, si el eclipse fuera frecuente, ya no te digo todos los días, sino todos los meses, al cabo de un año habría decaído el interés. Y lo observaríamos con esa indiferencia con la que este gobierno observa Ceuta, que por cierto se me está haciendo larga tanta dejadez, tanta indiferencia, tanta mentira. Y ahí sigue estando oscuro, un eclipse político total. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Pues en esta jornada de eclipse también tenemos que mirar a las clases de economía. Hay que contar lo que está ocurriendo. Versión express de estas clases de economía. Irán y Omán siguen negociando la reapertura del estrecho de Hormuz, pero no hay novedades. Esa situación, sumada a las tensiones entre Teherán y Washington, han hecho que la Agencia Internacional de la Energía haya pedido el desbloqueo inmediato. Nekane Fernández. ¿Qué tal, Rubén? Las previsiones que manejan no son nada buenas. Han revisado a la baja su previsión sobre la oferta mundial de petróleo para lo que queda de este año. La agencia también prevé que la demanda caiga por el aumento del precio del barril de crudo. Hoy rondan los $90, mientras Trump asegura que controla el estrecho de Hormuz sin dar, eso sí, muchos más detalles. La crisis en Oriente Próximo también ha reducido las reservas mundiales de petróleo. Han bajado en 69 millones de barriles en julio y se han quedado en menos de 7.900 millones. Por primera vez ocurre esto desde abril del año pasado. En conjunto, el balance entre oferta y demanda se va a saldar con un déficit de 1,8 millones de barriles en el tercer trimestre de este año. Eso sí, la agencia confía en que la situación se va a ir restableciendo desde finales de 2026, cuando ese balance debería darse la vuelta y que en 2027 la oferta dé ya un salto de 8,3 millones de barriles por día hasta los 110 millones. Aún con esta previsión, admite la agencia que hay riesgos y se debe reabrir el estrecho de Hormuz. Cuestiones técnicas y cuestiones... Hoy entra en vigor una normativa de la Unión Europea de esas que, aunque no vas a notar de inmediato, sí que nos va a afectar con el paso del tiempo. Es el nuevo reglamento de envases y residuos que va a comenzar a aplicarse de forma progresiva y que tiene que estar totalmente aplicado en 2030. Una medida que va a afectar sobre todo a supermercados, restaurantes, hoteles y comercios. Nekane. El objetivo es reducir los residuos y avanzar hacia envases más reutilizables y fáciles de reciclar, así que dejaremos de ver con el tiempo en un bar, por ejemplo, los sobres de mayonesa o de sal, en supermercados la fruta envuelta en plástico o los botecitos de champú en el hotel, aunque esos ya han ido desapareciendo en estos últimos años. Afecta a todo tipo de envases y residuos de envases, independientemente del material con el que están fabricados o cuál sea su procedencia, ya sean industriales, comerciales
o domésticos. Como decimos, todos los sectores van a tener tiempo para moldarse y de momento van a comenzar con cuestiones técnicas. Lo contaba en Herrera en COPE Ángela Osma, que es la directora de la División de Envases y el área técnica de la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Cuestiones técnicas y cuestiones de documentación y de trazabilidad de la información que, puesto que los fabricantes y los comercios pues ya conocíamos esta fecha, pues estamos preparados para ello. Por lo tanto, de cara al consumidor, no van a notar ningún cambio en los envases. Vale, pero el tiempo va a pasar, el engranaje se va a poner a funcionar y en nuestro día a día, Nekane, ¿cómo lo vamos a notar? Los hoteles, por ejemplo, no van a poder ofrecer por defecto artículos de cortesía de un solo uso, como decimos el champú, el gel o el jabón, pero sí que van a poder facilitarlo si como clientes lo solicitamos. En bares o restaurantes ya no habrá formatos individuales de salsas, azúcar, sal y otros condimentos o leche, aunque depende de dónde nos encontremos. La restricción es exclusivamente para consumo dentro del establecimiento. La restricción no afecta a lo que tú compras para llevar. Como decíamos, los supermercados no van a poder vender fruta y verduras de menos de 1,5 kilos envasadas en plástico, ni utilizar tampoco anillos de plástico para agrupar productos como los que vemos, por ejemplo, en los packs de refrescos o de cerveza. También queda prohibida las bolsas de plástico muy ligeras, esas que usamos ahora para la fruta, salvo necesidad por motivos de higiene alimentaria. ¿Y cuál es el objetivo de esta normativa europea? Pues lo que se busca es reducir los envases que no sean necesarios y fomentar alternativas como la reutilización, el rellenado y el reciclaje. También reducir la presencia de sustancias perjudiciales en los envases para proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente. Todo ello forma parte de una estrategia europea para avanzar hacia una economía circular y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero atento a lo que contaba Ángela Osma, porque más allá del reto económico hay que mirar a los productos que importamos de fuera de la Unión Europea. Se exige una serie de características a los envases, usar más reutilizables, mayor logística. Pero, ¿cómo se va a controlar esto a los productos envasados importados? Porque, indudablemente, el objetivo, lo que estamos pidiendo es que no se introduzca ningún punto de daño a la competitividad sobre lo que se produce aquí. Todavía queda tiempo para implantar del todo la medida, es un periodo necesario, pero veremos cómo se ajusta este aspecto y otros muchos para fabricar envases más respetuosos con el medio ambiente. Versión express, de bolsillo, de las clases de economía, pero necesarias con esta medida, que es esas cosas que Bruselas hace y que luego llega a nuestra vida y hay que estar informado. Gracias, Nekane. Hasta luego, Rubén. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. ¿Lo echabas de menos? ¡Balón que queda muerto dentro del área! ¡Cuidado que hay peligro! ¡La pone! ¡Ha pitado penalti, niño! ¡Cae al suelo! ¡Falta! ¿No te has dormido, no? Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. ¡Vuelve la Liga! ¡Vamos! Este sábado, desde las 7 de la tarde en COPE, Deportivo Alavés Getafe y Sevilla Rayo Vallecano. Pase Manolo, que empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es.